Bueno, continuando con la actividad 2, aparece la definición justamente de asíntota, que es lo que nosotros definimos de alguna manera oralmente, o lo que yo definí oralmente, que es lo siguiente: se define como asíntota de una función a la recta a la cual la función se acerca continuamente sin tocarla. Es decir, en el ejemplo que venimos viendo antes, la recta x igual 0, ¿sí? O sea, el eje x, es la asíntota de esta función. ¿Por qué? Porque a medida que crece o que decrece la función, que se va a la parte negativa, ¿sí? O que tiende a menos infinito, la función se va aproximando constantemente al eje x. O sea, cuando y es igual a 0. Antes dije que x igual a 0, es y igual a 0. Perdón. A esa recta se la define como asíntota. Y eso también va a formar parte de, el análisis que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque todas las funciones exponenciales van a contar con una asíntota. Bien, entonces en el análisis que nosotros hicimos antes vamos a agregar un ítem más, que es, perdón, asíntota vertical igual, o vamos a poner dos puntos, puse punto y coma, dos puntos cuando i es igual a 0. Voy a ponerlo con bien. A partir de ahora siempre vamos a tener que poner las asíntotas. Igual, perdón, asíntota vertical, puse asíntota horizontal porque fíjense que es una recta horizontal. Perdón. Eh, Momentáneamente al principio van a encontrarse con siempre que la asíntota va a estar en i igual a 0, pero después esto va a modificarse y es por eso que es necesario marcarlo, porque si fuese siempre igual no cambia absolutamente nada. A continuación de eso, llega la actividad 2. ¿Sí? Vamos a ver otra función con este problema. Dice, un analgésico, o sea, una pastilla para el dolor, digo pastilla puede ser, no sé, no importa, se va desintegrando en un cuerpo de una persona de una manera que su proporción se divide a la mitad por cada hora que pasa el mismo. Si un analgésico ingerido es de 1 gramo, ¿cuántos gramos quedan en el cuerpo pasada 1 hora, pasadas 2 y pasadas 6? Bien. Eh, Fíjense que nosotros acá nos encontramos con un caso diferente al anterior. Antes íbamos multiplicando por 2 constantemente y ahora el analgésico en la primera hora lo que vamos a hacer es dividirlo por 2. Entonces sabemos que lo que estamos haciendo es tomando el 1, dividiendo por 2 y en 1 hora lo que vamos a tener es 0,5 partes del analgésico. ¿Sí? O si lo queremos decir mejor, un medio de el valor, un medio de gramo de analgésico. Pasadas 2 horas, vamos a dividirlo nuevamente por 2. Es decir, es un medio, lo dividimos por 2. Y como nosotros sabemos dividir fracciones, en un medio pasa a ser un cuarto. Entonces lo que nosotros vemos que estamos haciendo es dividiendo por 2 constantemente en cada hora que pase. Primero y principal, cambia la actividad de esta, que ya no es por día, sino que es por hora. Eso no sería un problema. Pero sí que cada paso no se multiplica, sino que se divide por 2. La cuestión es que nosotros sabemos algo más que importante en la matemática, que cuando nosotros dividimos, lo que estamos haciendo en sí es multiplicando por el inverso. Es decir, acá abrí Chrome, nada que ver esto. Nosotros lo que tenemos en el primer momento directamente es 1 gramo de analgésico. Disculpen que acá se interrumpe esto, lo voy a cerrar, gracias. En el segundo paso lo que vamos a hacer directamente, en la segunda hora, va a ser dividirlo por 2. Es decir, nosotros tenemos un medio de. Luego esto lo vamos a dividir por 2 nuevamente. Como nosotros lo podemos dividir y estamos dividiendo por fracciones, lo que nosotros tenemos directamente es 2 enteros. Si hacemos esta división, vemos que llegamos a un cuarto. Ahora, recordemos que cuando nosotros dividimos por 2 enteros, esto es lo mismo que multiplicar por un medio.
Si pasa una tercera hora, lo que hacemos es dividir por 2, es decir, nuevamente multiplicar por un medio. Entonces esto nos daría un octavo. Estos son resultados que hasta el momento ya vimos y a mí por lo menos me resulta conocidos si recordamos el ejercicio anterior o la actividad anterior. La cuestión es que acá lo que vemos es por cada hora el un medio se vuelve a multiplicar. Entonces, lo que podemos decir es que por cada hora que pasa, supongamos la llamamos la hora X, ¿sí? Nosotros lo que tenemos es el un medio elevado directamente a la hora que pasa. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos 2 horas, tenemos un medio multiplicado por sí mismo 2 veces, es decir, elevado a la 2. Pasan 3 horas, tenemos un medio multiplicado por sí mismo 3 veces, es decir, elevado a la 3. Entonces podemos decir directamente que la función que representa, acá lo estoy apurando, estoy haciendo varios pasos a la vez, ¿no? Directamente sería un medio elevado a la x. Bien, siendo x la hora y siendo el resultado de esa función los gramos que quedan de ese analgésico en el cuerpo. Lo que nos permite llegar con facilidad a qué parte de gramo va a quedar en el cuerpo pasadas 6 horas, que va a ser un medio elevado a la 6, es decir, un 64. Para quien no lo pudo hacer mentalmente, recuerden que es 1 elevado a la sexta sobre 2 elevado a la sexta. 1 elevado a la sexta es 1, 2 elevado a la sexta es 64. Entonces fíjense que nosotros hasta el momento venimos haciendo lo mismo que antes, pero al inverso. Todos los resultados que nosotros venimos encontrando, como en la actividad anterior o en el ejemplo primero, nosotros llegamos a 2, llegamos a 4 y llegamos a 64 en el día 6. Acá, en las horas, llegamos a un medio, o sea, 1 sobre 2, llegamos a 1 sobre 4 y llegamos a 1 sobre 64. Entonces, algo me está diciendo este ejercicio. Por lo menos, los resultados son muy similares. Pero principalmente cuando nosotros ya encontramos justamente la función, que es un medio elevado a la x, se nos va a simplificar ese trabajo. Dice el punto B, dice, si el analgésico ingerido es de 1 gramo, y si para un tratamiento no puede dejar de haber no menos de 0,04 gramos del mismo en el cuerpo, ¿a las cuántas horas se debe realizar la siguiente toma? Esto vamos a dar un ejemplo. Fíjense, imagínense que ustedes se sacan una muela, esto, bueno, no sé, capaz que nunca se sacan una muela, pero usualmente nos dan una amoxicilina, nos dan ibuprofeno y nos dicen que lo tomemos con determinada frecuencia, sean 6 horas, sean 8 horas, etc. Esto se da porque justamente lo que sucede realmente es que el analgésico y el antibiótico se va desintegrando en el cuerpo lo va consumiendo, ¿sí? Y de manera exponencial, ¿sí? Se va dividiendo, no sé si en mitades, si en tercios, etc. Pero la cuestión es que llega un momento en donde la cantidad que nos queda en el cuerpo no hace el efecto necesario, sea de antibiótico o sea de analgésico. Y obviamente vamos a tener los dolores correspondientes si no hay el suficiente. Entonces, eso se estudia, justamente es, bueno, con la proporción que se desarma en el cuerpo y también el peso de la persona correspondiente, etcétera, ¿cuándo va a dejar de haber menos de 0, por decir un ejemplo, en este ejercicio, cuándo va a haber menos de 0,04 gramos? Bueno, lo que podemos hacer justamente es lo mismo. Ir